¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de IntelliJuris, en donde estamos hablando sobre libertad de expresión. Y en esta ocasión nos vamos a dedicar a una discusión muy intensa y muy interesante sobre regulación en Internet. Estamos muy agradecidos con el doctor Sergio López Ayllón por esta convocatoria y estos temas que nos traen a todos en la mesa. Voy a presentar a nuestros dos expositores el día de hoy. Agustina del Campo, ella nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, es directora del Centro de Libertad de Expresión en la Universidad de Palermo desde el año 2016. Y ha sido investigadora de esta universidad desde el 2012. Es abogada y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University Washington College of Law y es becaria Fulbright de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido miembro de expertos de proyectos global de la libertad de expresión y acceso a la información de la misma universidad y fue consultora para la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional en Argentina, entre otras organizaciones internacionales. Es profesora de grado y de posgrado en Derecho Internacional. Y bueno, pues valga decir también que Agustina ha publicado también un libro en donde ha puesto la discusión sobre la regulación de Internet en los principios de la libertad de expresión en el sistema interamericano, editado en coedición también con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Bienvenida, Agustina. Buenas tardes. Hola, Isa. Gracias por la invitación. Un gusto enorme estar con ustedes. Les presento ahora a Julio César Vega Gómez. Él desde el año 2009 ocupa el cargo de director general de la Asociación de Internet MX, que antes se denominaba AMIPSI, y la cual fue fundada en 1999 para integrar a todas las empresas de todos los segmentos y diversos giros económicos. Cuenta con un máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Norwegian Research Center for Computers and Law de la Universidad de Oslo, en Noruega. Y hoy estudia también el doctorado en la Barra Nacional de Abogados. Dentro de la administración pública, Julio Vega ha laborado en el entonces Departamento del Distrito Federal y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, y también fue subdirector de Normatividad de Comercio Electrónico de la Secretaría de Economía. Julio fue delegado de México ante el Grupo Directivo de Comercio Electrónico, APEC, y del flujo transfronterizo de datos personales. Julio hace una labor impresionante para congregar a todo el sector de la industria de las tecnologías de información en México, y de verdad le damos la bienvenida. Julio, gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, IntelliJuris, y un honor, Isa Agustina, estar aquí. Pues muchas gracias a que nos siguen. Empezamos con una pregunta muy general de apertura, solamente para ponerlos a ustedes a discutir sobre un tema que les apasiona y que sabemos que lo conocen de manera exhaustiva. Y si no, pues también venimos a que nos digan qué es lo que les falta por conocer. A ver, ha cambiado mucho este debate de la regulación. Agustina, yo te oí en un evento, en un foro, decir, francamente, pasamos de un movimiento de no regulación a un movimiento mundial, global, en donde tanto la industria como los usuarios, como los gobiernos están dispuestos a la regulación. Y están sentadas en la mesa algunos de las principales directrices sobre hacia dónde se puede o se debería de estar regulando, ¿no? Quedamos en un, como decías tú también, en un súper híbrido entre la autorregulación y la regulación normativa. Y
En eso, Julio, nos gustaría mucho que también nos explicaras cómo convive este híbrido de la autorregulación y la regulación de los estados. Entonces, una pregunta antes de llegar allí. ¿Por qué creen ustedes que llegamos a este momento en donde nos dimos cuenta de que sí era importante regular algo? ¿Qué ha pasado mundialmente, Agustina? Bueno, a ver, qué buena pregunta y qué pregunta amplia. Yo creo que es como todo, ¿no? La primera regulación de Internet, esa regulación que hablaba de eximir a los intermediarios de Internet de toda responsabilidad y sobre todo por el contenido de terceros y que fomentó de alguna manera el crecimiento de Internet, se dio en un momento en el que Internet no era todo lo popular que hoy es. De hecho, hay un montón de autores que atribuyen precisamente a esa regulación que permitió que los intermediarios no fueran responsables por el contenido de terceros, el crecimiento exponencial que Internet tuvo. Entonces, en ese momento había una visión de Internet que era una visión absolutamente ideal. Internet vino a democratizar las comunicaciones, vino a generar mecanismos bilaterales de comunicación. Ya no era más una comunicación unilateral como la que plantean los medios masivos de comunicación, sino que era una comunicación bilateral, donde los usuarios no son solo son usuarios, son consumidores, son productores de contenido, donde la información circula con una velocidad y un alcance nunca antes visto. No había ningún otro medio que permitiera al ciudadano de a pie, de alguna manera, exponer sus ideas, sus opiniones, su información de manera tan abierta y tan económica, además, ¿no? Tan barata. Cualquiera con un dispositivo puede acceder a difundir sus opiniones e ideas a múltiples lugares y a múltiples usuarios. Ahora bien, con la popularización de Internet y de alguna manera la transición de todos los aspectos de nuestra vida a la vida digital, digamos, pocas aristas hoy de nuestras vidas no tienen un componente digital: educación, salud, acceso. Pensemos en lo que pensemos, prácticamente en todo encontramos una arista digital, y en la medida en que eso crece y crece, pues empieza a surgir algo que para mí es falso, que es que en Internet no hay reglas y que hace falta regular para Internet las conductas que hoy vemos en Internet. Creo que eso es uno de los motivos fundamentales. Un segundo motivo que creo que detonó que la pregunta cambiara, ya no de hay que regular Internet, sino de cómo regulamos Internet, fueron los últimos 4 años, donde nos dimos cuenta que de una Internet descentralizada, abierta, de múltiples compañías, donde florecían oportunidades y apps y plataformas nuevas todos los días, pues ese escenario cambió dramáticamente. Vemos nuestras comunicaciones concentradas en 3 o 4 actores, nuestra información concentrada en 3 o 4 actores, y el poder que eso les da a esos 3 o 4 actores, pues obviamente genera preocupaciones que se vuelven cada vez más tangibles. ¿Cómo ves tú esto, Julio? ¿Estás de acuerdo? Sí, construyendo sobre lo ya dicho, definitivamente me parece que actualmente el usuario de Internet es mucho más sofisticado de lo que lo fue o lo que fuimos en el pasado, y no hay lugar a dudas con respecto a que cada vez más actividades de las que hoy día hacemos, y de las actividades, vamos, humanas, en gran medida se construyen, se hacen, suceden en Internet.
Esto me parece que es, vamos, innegable y ahora en tiempos pandémicos, pues todavía más, ¿no? Lo vemos además, en el caso mexicano al menos, lo vemos además en el eh, creciente número de iniciativas en el Congreso de la Unión que hay todas las semanas, ¿no? Vemos números exponenciales de iniciativas respecto a cualquier tema, muchas ahora, desde luego, relacionadas con el teletrabajo, con la salud digital, con la educación a distancia, etcétera. Y definitivamente el uso y la diversificación que hoy día se le da a Internet es muchísimo mayor de la que le damos antes, ¿no? O la que le dimos antes. Entonces, de ahí, por supuesto, surgen inquietudes, por supuesto que también algunas prácticas no bienvenidas e incluso nocivas se presentan y pues definitivamente surgen también voces que piden poner un foco más especial en las actividades por Internet. Y en esto último, también subrayo que de lo que estamos hablando aquí son de las conductas que suceden en Internet y no de Internet per se, ¿no? Internet tiene sus reglas en la parte técnica y la comunidad técnica eh, tiene mucho que decir al respecto, pero propiamente me parece que aquí el debate es la actividad humana construida, desarrollada y vamos, hecha una realidad a través de Internet. Entonces, me parece que eso es muy importante destacarlo. Y volviendo al tema y también complementando y dando una respuesta tal vez no tan elocuente, pero me parece también que el regular a Internet, y esto habiendo leído, por supuesto, muchas iniciativas, insisto, aquí en el caso mexicano, me parece que también Internet es una moda, regular Internet es una moda, en donde, bueno, genera ciertos reflectores, genera cierto movimiento y entonces, bueno, pues vamos a poner algo en la mesa que regule Internet, sea lo que sea, para ver si eso me genera algo de tráfico a mí mismo, ¿no? Vamos a ver si algo se mueve con esta iniciativa que yo presente, esté eh, contextualizada al entorno en el que se presenta o no. Eso termina siendo lo de menos. Sí, sí. Y eso es bien interesante. A ver, sería pertinente decir, y toda esta evolución, me imagino, seguramente Argentina también debe tener un montón de iniciativas de regulación en América Latina. Esto, como dice Julio, es un boom, ¿no? Por diferentes razones que además le pueden dar popularidad a los legisladores y las legisladoras. Y la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y esto está basado en algún modelo? ¿De dónde están sacando estas ideas? Además de que, como ya nos dice Julio, mucho tiene que ver, una influencia por la búsqueda de popularidad política, pero si no fuera así, ¿estarán basadas en algún modelo o cuál puede ser un modelo regulador dentro de lo que existe en el que América Latina se está moviendo? Agustina, ¿cómo ves esto? Mira, yo creo que lo que se ve en América Latina, por lo menos nosotros en 2017 pues, pusimos en funcionamiento un observatorio legislativo para mirar qué iniciativas iban surgiendo y cómo las iniciativas que iban surgiendo para regular Internet, cómo impactaban en los estándares ya ganados, sobre todo de libertad de expresión, y ahora lo estamos ampliando a privacidad. Y la hipótesis que teníamos era que a través de la regulación de Internet se empezaban a relitigar estándares que nos costó mucho ganar a lo largo de un montón de tiempo y que estaban en más o en menos afianzados. Esta tendencia a la despenalización de la expresión que se vio en América Latina y que fue muy apoyada por los procesos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte, toda la movida de acceso a la información. De alguna manera, la hipótesis era que se estaban relitigando y efectivamente en muchos casos eso es lo que mueve el amperímetro de la legislación en América Latina. Uno ve mucha propuesta
metida en los congresos para lidiar con calumnias e injurias en Internet, por ejemplo. Un problema de antiquísima, más viejo que los dinosaurios. Y una preocupación que obviamente no es exclusiva de Internet tampoco. Es un tema que en nuestra región está muy presente y obviamente se hizo presente de nuevo al momento de hablar de regulación de Internet. Después, para mí hay dos tendencias que nos influyen directamente. Un dato no menor es que en los países de América Latina prácticamente en ninguno hay una regulación sobre responsabilidad de intermediarios por el contenido de terceros, ni remotamente parecida a la que tiene Estados Unidos, que tiene una ley del 96 que dice los intermediarios no son responsables por el contenido de terceros, o el marco europeo que a partir del 2000 tiene una regulación de base que dice el mismo principio. En América Latina no hay. Entonces ese piso mínimo no existe. Y como ese piso mínimo no existe, pues hay iniciativas por abajo del piso mínimo y por arriba del piso mínimo, de todos los tamaños y colores. Creo acá que, en vista de que no hay piso mínimo, la regulación europea de los últimos 3 o 4 años tuvo un impacto muy fuerte en las propuestas que salieron de nuestros congresos. Las propuestas vinculadas con noticias falsas, sobre todo la movida de criminalización de noticias falsas, las propuestas vinculadas con discurso de odio, que en Europa obviamente tuvieron una trascendencia y un tratamiento determinados con la ley alemana, entre otras. Esas también tuvieron una llegada como muy... Encontraron acá un terreno muy fértil para que pulularan iniciativas legislativas en nuestros congresos también. Pero lo que se dice modelos, salvo las leyes de responsabilidad de intermediarios, yo creo que ese es uno de los grandes problemas vinculados con lo que decías vos al principio, qué es lo que todavía no sabemos. Creo que todavía no sabemos cómo regular la moderación de contenidos, porque no terminamos de encontrar la tuerca que hay que ajustar para lograr una regulación que haga sentido, digamos. Y después, si quieren, me explayo sobre eso, pero la dejo ahí por ahora. Ya, pues te aventaron un balón muy poderoso, Julio. Vas. Gracias, pues me encantaría también tener una respuesta como más concreta, más sólida, de decir, a ver, pues el modelo que hay que seguir es tal o cual, ¿no? Desde la asociación hemos participado en muchísimos esfuerzos justamente en esta disyuntiva, ¿no? Que siempre se plantea en la mesa. Recuerdo mucho cuando estábamos hablando antes de que existiera sobre la ley, la hoy ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, ¿no? Y que si el modelo europeo y las directivas europeas, o si mejor nos vamos por una autoridad como la FTC, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entraba el tema de la APEC Privacy Framework y demás. Esto, y con los años, a mí lo que me ha dejado como una lección es que no, así como, vamos, como está este planteamiento de no todas las tallas son para la misma persona, ¿no? O sea, no todo nos sirve a todos. Creo que hoy más que nunca, el planteamiento de cuál es la mejor regulación para un país tiene que construirse desde 2 pilares. El primero es entender las necesidades propias del país. A veces también solemos decir Latinoamérica. No, Latinoamérica no es Latinoamérica. O sea, no es que todos somos iguales. No, también hay diferencias muy importantes, históricas, pero también histórico-jurídicas, que hay que tener muy en cuenta para plantear cualquier tipo de regulación. Eso me parece fundamental.
Algo adicional a esto es que me parece que para que verdaderamente podamos atajar este tipo de fenómenos y retos que ya son propios de la sociedad actual, no podemos quedarnos estrictamente en lo jurídico. Tenemos que hacer nosotros mismos un ejercicio de humildad y preguntar, voltear a preguntarle al sociólogo, voltear a preguntarle al politólogo, al filósofo, al economista, al ingeniero, cómo, al pedagogo, ¿no? Hace unos momentos hablábamos, o hablaba yo, perdón, de cómo ahora hay un montón de temas y de iniciativas que tienen que ver con la educación a distancia, en fin, queremos, queremos hacer regulaciones de temas que probablemente como juristas no conozcamos y necesariamente tenemos que eh, exprimir esa información de otras fuentes y de otros, de otros profesionales y profesionistas, ¿no? También cuando, a veces cuando hablamos del famoso graciosamente dicho multi-stakeholderismo, ¿no? Todo el mundo ahí metido. A veces pensamos que sí, la industria todos tienen la misma opinión y eso no es cierto, ¿no? Y la academia todos tienen la misma opinión, eso tampoco es cierto. Y la sociedad civil, y eso, no. Hay un montón de crisoles en la discusión para analizar este tema. Entonces, hay que, hay que salir y tener en cuenta, mucho más en cuenta, a estos compañeros y compañeras eh, de, de, de generación que sin duda nos pueden y nos van a dar mucha luz y brújula de hacia dónde en todo caso y cómo debería de plantearse una regulación. Eso por un lado. Por otro lado, y muy rápido, cuando hablamos de regulación, normalmente terminamos, eh, al menos en la percepción, pensando siempre en la regulación punitiva, en la regulación, permítanme decirlo en frase dominguera, la regulación mala onda, ¿no? La regulación que restringe, la regulación que castiga. Y no, también debemos de pensar en la regulación como un motor para que las tecnologías de información, Internet, permanezcan siendo y sean aún más un motor de desarrollo y abordar el tema regulatorio de manera positiva y no de manera punitiva. A ver, pones muchas cosas como en la mesa que, que son muy importantes, que es promover una industria, promover un buen desarrollo del Internet, pero al mismo tiempo promover una regulación que respete las normas y los derechos. Y yo te pregunto a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué tú estás en un papel privilegiado, diriges una asociación importantísima? ¿Qué sería de este debate si no estuviera la Asociación Mexicana de Internet, si no estuviera el papel que ustedes están haciendo en esta organización de algo que parece que es contencioso y que no puede conciliarse en muchos aspectos, como por ejemplo la libertad versus el libre mercado, ¿no? ¿Qué pasaría sin la asociación en México, por ejemplo? Pues mira, quiero darte la respuesta elegante es que sería un problema, y etcétera. La respuesta pragmática es, pues alguien más se haría otra asociación y punto, ¿no? Tampoco es que sea la panacea. Yo quiero pensar que las empresas finalmente tienen fines comunes y en términos generales las empresas sí tienen este interés y esta necesidad de contribuir con un mejor ecosistema digital, estén donde estén. Entonces, de una u otra manera, se tratarían de organizar para tratar de hacer frentes comunes. Insisto, el tema es que no necesariamente todas las empresas piensan de la misma forma, ¿no? No necesariamente todas las empresas tienen los mismos fines y no necesariamente todas las empresas eh, se coordinan de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, sí me parece que es importante siempre tener organismos aglutinadores
que filtren y que digieran estas opiniones para poder finalmente tener posturas comunes y que contribuyan y que realmente den un valor agregado a los debates públicos. Eh, y bueno, confío en que el grado de madurez del Internet en México eh, permitiría pues que este tipo de prácticas, este tipo de dinámicas siguieran existiendo. Sí, y esto tendría que estar conectado pues, con otros, como les llamas tú, aglutinadores o actores importantes globales o internacionales. Ahí, Agustina, ¿cómo ves el papel y qué tipo de aglutinadores existen que puedan estar organizando estos debates, llevándonos a propuestas mucho más concretas y específicas? Yo creo que hay múltiples foros que están evaluando el tema. Creo que uno de los foros de los que yo hago parte y donde por lo menos en lo personal puse muchas fichas es el Global Network Initiative, que es GNI, que es una asociación donde participan empresas, sociedad civil, academia e inversores. El grupo que queda por fuera es el del Estado. Pero dentro de la organización se dan debates y se buscan posiciones y se avanzan puntos ásperos en la conversación y se buscan consensos. Creo que ahí está la clave, ¿no? Me parece que uno muchas veces en este tipo de debates, sobre todo cuando piensa en regulación, sobre todo en este marco, que estamos frente a una regulación muy reactiva, donde al último escándalo de turno pues sale una propuesta legislativa para abordar el escandalete del que se trate. Y hay como hay una política embuida de mucho sentimentalismo cuando se trata de redes, ¿no? Un furor por regular. Y creo que en ese tipo de discursos, en ese tipo de marcos, se tiende a identificar malos y buenos. Esta dicotomía de cuál es el enemigo común. Una de las cuestiones, cuando pienso en las iniciativas que están surgiendo a partir del problema con Trump y las redes sociales, ¿no? En enero empezaron a pulular un montón de iniciativas legislativas para regular la moderación de contenidos, que es la intervención de la empresa sobre los contenidos de terceros. Y cuando uno mira las regulaciones que están surgiendo, ve claramente identificado un enemigo común, la empresa como enemigo común. Entonces ahí está, identificamos al enemigo y después ese enemigo común combinado con una suerte de tecnosolucionismo. Si yo soluciono el problema de la red social, pues soluciono el problema social de fondo, que es el que se refleja en la red social. Entonces, perdemos de vista la posibilidad de dialogar sobre los temas de fondo y perdemos de vista la posibilidad de encontrar consensos entre los múltiples actores que hacen al ecosistema de Internet. Si nosotros identificamos a priori cuál es el villano a derrotar, pues probablemente la voz de ese villano a derrotar no tenga ningún tipo de trascendencia al momento de encontrar posibles soluciones. Me parece que ahí radica uno de los problemas y en ese sentido GNI me parece que es un foro interesante para pensar de otra manera. En paralelo hay múltiples foros que se dedican justamente a traer a todas las partes a ser parte de una conversación y para ser muy honesta, si bien hay muchos foros, también hay muchas críticas sobre cómo funcionan esos foros, sobre todo porque muchas veces lo que uno ve es que se discuten los temas y se presentan los temas y se presentan las posiciones, pero no se presentan propuestas superadoras de alguna manera, que es un poco el limbo en el que estamos en este momento, donde no hay
hay muchas peores prácticas, hay muchas prácticas que vimos que no funcionan y que son incentivos perversos para la libertad de expresión, para la privacidad, o incluso para la creación de mercados digitales más fuertes, que es lo que mencionaba Julio hace un rato. Entonces vemos regulación que constituye peores prácticas, pero hay muy pocas propuestas superadoras y ámbitos donde se puedan generar esas propuestas superadoras. Sí, pero no sé qué piensan, me gustaría saber su opinión, pero así como pasamos de una etapa en la que se buscaba no regular y solamente que existiera la autorregulación, yo veo que ahora estamos también como en una etapa en donde estos actores diferentes de los que están ustedes hablando ya están un poco más abiertos a hablar también sobre responsabilidad de los intermediarios en el ecosistema, ¿no? Aunque los pisos estén establecidos en Estados Unidos y en algunas regulaciones, empezamos a encontrar como ya iniciativas, por ejemplo, o acciones directamente como Twitter, eliminando cuentas, ¿no? Y solicitando, Facebook solicitando también pues reglas un poco más claras y más específicas. ¿Cómo ves, Julio, este debate sobre la regulación de contenidos? ¿Hacia dónde crees tú que iría en este nuevo giro? Que nos queda muy claro, como ya lo han dicho ustedes, que esto es ampliamente flexible, ¿no? No estamos en un momento tan rígido, ¿no? Déjame tratar de abordar la pregunta y redondeando y apuntalando algunas cosas de lo que yo mismo dije o de lo que Agustín aquí también plantea. Eh, a ver, creo que no hay una respuesta única, ¿no? Y de cómo se va a hacer, pues. Reitero este punto de darnos cuenta y en dónde, para qué sociedad estamos regulando, ¿no? Para esto, a mí me gustó mucho el libro este de Smart, de Frédéric Martel, ¿no? Sociólogo que habla, digo, de Internet básicamente es el mismo cablerío, pero la manera en cómo se usa es muy distinta en cada país, ¿no? Y creo que esta idea al menos parece ser muy relevante al momento en que uno quiera llevar finalmente cierta regulación a un contexto específico. Es un primer punto. Un segundo punto, y al menos en el mexicano, y a veces es hasta vergonzoso decirlo, pero luego queremos llevar a una discusión muy sofisticada de temas muy interesantes y, al menos tú y yo sabemos que aquí en México no hemos todavía ni siquiera podido resolver este tema de la competencia que tienen las alcaldías y los municipios con el tendido, el mantenimiento de la infraestructura básica, ¿no? Entonces, a veces tenemos poblaciones en México que no están ni siquiera bien conectadas, porque resulta que los permisos y las necesidades que te pide un gobierno local en un municipio que es vecino del de al lado, literal, está a la par, son distintas, ¿no? Entre sí, y entonces, bueno, pues ni siquiera podemos coordinarnos luego en ese sentido. ¿Y por qué digo esto? No lo menciono nada más a la ligera, sino porque me parece que cualquier tipo de respuesta regulatoria tiene que ir enmarcada en una respuesta mucho más amplia de política pública. No me parece que ningún tipo de problemática que hoy día vemos, probablemente subida de tono en Internet, se resuelva a golpe de ley. Tiene que venir aparejada de una estrategia mucho más pensada, amplia, en donde sin lugar a dudas se tiene que involucrar a todos los interesados y los impactados para que finalmente se pueda tener una regulación óptima para el momento y el lugar. Y aquí voy a tratar de aportar algo en el tema de regulación de contenidos. Cuando hablamos de regulación de contenidos y de mensajes de odio, por ejemplo, o de fake news, ¿no? Que también este es el término de moda, etcétera. A mí me parece que hablamos de nociones y no de conceptos.
son nociones, el concepto es estático, universal, históricamente trascendental, la noción no. La noción, hoy pensamos que es esto, probablemente mañana no. Lo que yo pienso que es así, probablemente en Argentina o en Chile o en Dinamarca sea muy distinto. Y entonces me parece que aquí lo que es muy valioso es poder contrastar eh, algunos recursos legales que se tienen en los diferentes países y también contrastar algunas de las ideas que finalmente se puedan poner en la mesa para construir o para que cada quien tome de eso, de todo lo que hay ahí, tome lo más adecuado para su realidad actual y momentánea. Ahora bien, hay afortunadamente eh, eh, tratados internacionales, hay afortunadamente reglas, vamos, quiero ampliarlo así, hay reglas internacionales, volviendo al punto de los foros, bueno, dependiendo del tema de que se trate, ahí está, hoy día, pensando que este tema estuvo en 1998 como primera ocasión en la mesa, el tema de comercio electrónico en la OMC, y hoy día se retoman los trabajos, ¿no? Eh, digo, esto como ejemplo de que en los diferentes foros se discuten diferentes temas especializados y este tema de regulación de contenidos, pues también tendría que contar con esa especialización y finalmente procurar eh, a llegar a los tomadores de decisiones de de los mejores elementos y herramientas jurídicas posibles para que tomen las mejores decisiones posibles. Insisto, en un marco en donde la ley es simplemente un medio más. No con la ley no vamos a resolver todos los problemas de la sociedad. Es nada más una contribución a lo que debiera ser una política pública amplia y profunda. Nos lo dejas muy claro. Entonces, si lo tomamos como si fueran estándares, esa ley, como lo pones tú, Julio, aquí Agustina, me gustaría que nos contaras un poco sobre esos estándares de internacionales de libertad de expresión que tú has estado estudiando y recuperamos también una pregunta que nos hace Agustín Millán en el chat que nos está mirando. ¿Cómo ves, Agustina? Además, este es un libro tuyo, ¿no? A ver, primero me gustaría quizá clarificar mi posición sobre lo que decía Julio recién. Yo no estoy del todo de acuerdo con que no hay nada que se pueda lograr a fuerza de ley. A mí me parece que el Estado tiene un rol en esta discusión. Y el Estado tiene un rol fundamental. El Estado es garante de nuestros derechos fundamentales. Si bien hay obligaciones de derechos humanos para empresas y demás, el Estado no deja de tener el rol de garante y como garante tiene responsabilidades para con mi ejercicio de derechos. Y de alguna manera lo que está quedando claro en muchas de estas instancias en Internet es que parece haber la concepción de que en Internet no hay ninguna regla, cosa que no es cierta. Las leyes aplican online y offline. Las leyes que hay deberían poder aplicar en ambas dimensiones. Y después parece haber deficiencias que a pesar de la autorregulación no se superan. Hoy por hoy tenemos un montón de empresas diciendo sí, reconocemos que debe haber transparencia, pero siguen sin ser transparentes. Hay un montón de empresas reconocidas. El otro día, no sé cuántos de los que están participando en esta discusión participaron o escucharon la audiencia en la Comisión Interamericana, donde de 4 empresas o 5 que había en la audiencia, todas dijeron: nosotros reconocemos el valor de la transparencia, el valor del debido proceso. Todas entienden cosas distintas por transparencia, todas entienden cosas distintas por debido proceso. En definitiva, uno mira los informes de transparencia de estas empresas y no hay un dato desagregado ni por país, ni por región, ni por nada. O sea, sabemos que
el contenido, lo que más se modera de contenido es discurso de odio. ¿Discurso de odio dónde? ¿Qué discurso de odio? ¿Discurso de odio contra quién? ¿Discurso de odio cuándo? ¿Cuáles son los países que hacen al índice que ustedes están reportando? Pues en definitiva, cuando los informes son globales, yo no sé si el movimiento es la explosión de Me Too o de el reclamo antirracista en Estados Unidos del año pasado, por ejemplo, que debe haber tirado las estadísticas al demonio, quiero pensar que ahí hubo un pico. Ahora, lo cierto es que en el informe de transparencia no lo veo. Entonces, cuando las deficiencias vienen en ese orden, y hace 6 años que estamos hablando de que necesitamos mayor transparencia del sector privado, y la transparencia no llega, pues hay un rol que yo creo que el Estado, los estados, tienen para regular esos aspectos, los procesos, no necesariamente el fondo, que ahí coincido plenamente con lo que vos decías. El problema de discriminación estructural en nuestros países no lo vamos a solucionar regulando Twitter. Yo no soy socióloga, no soy psicóloga, yo soy abogada, me dedico a mirar principios de libertad de expresión, pero me parece que el sentido común indica que uno regula Twitter y lo que hace es limitar o no la visibilidad de un determinado tipo de discurso en una plataforma, pero la discriminación estructural no pasa necesariamente por Twitter. Uno la ve pintadas en la calle, la ve en la puerta del boliche, la ve... eso está embebido en nuestras sociedades, y ahí coincido en que hay necesidades mucho más profundas. Sobre los principios que vos me preguntabas, y perdón, evadí la pregunta, pero sí quería como hacer este punto. A mí me parece que es fundamental. A ver, los principios de libertad de expresión siguen siendo los mismos que eran. La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 13. Toda limitación o restricción a la libertad de expresión tiene que estar plenamente justificada, estar conforme a los objetivos legítimos que dice la Convención, ser necesaria en una sociedad democrática y proporcionada. Ahora bien, todos estos principios rigen online y offline. O sea, cualquier regulación estatal que se haga tiene que atender a estos principios. En nuestro sistema interamericano, la censura privada está expresamente prohibida por la Convención, y además expresamente prohibida por múltiples tribunales regionales, nacionales, de múltiples instancias. Eso ya nos da pautas, y en definitiva en los principios interamericanos también están prohibidas las restricciones indirectas. Un Estado no podría, en su intento por regular redes sociales o el contenido en redes sociales, mandar a una empresa a hacer el trabajo sucio de censurar a sus usuarios. Si el Estado hiciera ese mandato legal, pues sería el propio Estado el que está mandando a alguien a censurar, contrario a principios interamericanos de derechos humanos. Quizás sí conviene señalar acá que uno de los procesos que está iniciando la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, y que se inauguró con la audiencia de hace unos días, es un proceso pensado justamente para clarificar cuáles serían las mejores prácticas interamericanas, pensando en estándares interamericanos, cuáles serían las mejores prácticas o las recomendaciones para regular o autorregular moderación de contenidos, tanto para empresas como para estados. Sí, bueno, fenomenal. Allí vamos a ver en qué deriva esa discusión, pero pusiste un tema también muy importante que me gustaría conocer la opinión de Julio, que es esto de la regulación de los estándares de la transparencia, la rendición de cuentas en las plataformas, ¿no? ¿Por qué son relevantes, Julio? ¿Por qué es importante esto de la transparencia? Digo, ¿a qué le impacta que se transparente esta información de las plataformas?
Gracias, Isa. Bueno, a ver, igual que en las intervenciones anteriores, tratando de redondear algunas ideas. Y es que ahorita me trajiste, Agustina, un tema que aquí ocurrió en el entonces Distrito Federal, eh, y que sí, que efectivamente, y coincido, que hay acciones o hay ciertas regulaciones que sí impactan y a veces de la noche a la mañana. Y a lo mejor, Isa, tú sí recordarás cuando de repente, no sé cómo, pero de repente todos comenzamos a usar el cinturón de seguridad, ¿no? Pareciera una cosa nimia, pero de verdad que no sé qué ocurrió, no sé qué pasó, pero fue algo de verdad que de la noche a la mañana, en muy corto tiempo, se logran cosas que pueden ser significativas para temas, no voy a decir de ninguna manera eh, superfluos, ni mucho menos, pero que efectivamente no van a la raíz, ¿no? Propiamente de los, pues vamos, de los fenómenos sociales más complejos, ¿no? En ese sentido, y también hablando y retomando lo que les contaba yo cuando hablamos cuando decimos sector privado y las empresas, y tienes toda la razón, no todas las empresas entienden lo mismo cuando se les habla de términos específicos. Ni todas las empresas tienen las mismas soluciones para este tipo de problemáticas. Eh, y muchas veces nos concentramos en hablar de empresas de corporativo estadounidense, pero al menos aquí en México, el creciente número de empresas de otros orígenes, particularmente asiáticos, específicamente chinos, y con una amplísima adopción por parte del internauta mexicano es notable, ¿no? Entonces, bueno, estos debates van a ser todavía más complejos, ¿no? Va a ser todavía más interesante el poder arribar a comunes denominadores de todas las empresas y que entiende por transparencia un corporativo aquí y un corporativo allá, está por verse, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Me acabas de traer un déjà vu tratando de contestar la pregunta, Isa. Y es un tema que además no está resuelto, ¿no? Los avisos de privacidad y las políticas de privacidad y cómo debieran de ser transparentes, no solamente para las autoridades de cada país, sino para el usuario mismo, ¿no? Hace muchos años leíamos un reporte en donde en Estados Unidos solamente el 0.5% de los internautas habían leído alguna vez en alguna ocasión una política de privacidad, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo toda esa información la haces transparente de cara a tus usuarios? Debiéramos de empezar por ahí y también debiéramos de empezar porque los propios usuarios tuvieran una inducción al menos básica de cómo utilizar Internet y los medios sociales, ¿no? El ejemplo que yo daba hace unos momentos del cinturón de seguridad tampoco es en vano. Al menos todos de alguna forma nos subieron al coche, así fuera de ruedas, de pedales, para saber más o menos de qué se trataba el asunto. E Internet no, Internet de la noche a la mañana también, de repente estás navegando en Internet, de repente estás haciendo un montón de cosas que el día de ayer no hacías. Entonces, bueno, a ver, las empresas definitivamente me parece que tienen un área de oportunidad para comunicar mejor a sus propios usuarios la manera en la que ellos mismos trabajan y procesan información. Lo mismo para un tema de datos personales, por ejemplo, los famosos short notice, los famosos avisos de privacidad dinámicos y los famosos avisos de privacidad lúdicos, y etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cantidad pues vamos, de intentos por digerir esta información, de hacerla más transparente para el usuario. Y que lo mismo me parece que puede aplicar para un entorno de regulación de contenidos y de qué cosas sí se pueden poner, qué cosas no se pueden poner, bajo qué circunstancias sí, bajo qué circunstancias no, en qué contextos sí, en qué contextos no. Y ahí tendríamos que entrar a ver, ok, ¿y quién va a moderar esos contenidos
las máquinas, el ser humano, la inteligencia artificial. ¿Estamos a esa altura en este momento para dejar esto a las máquinas? La ley de Moore nos va a ayudar para que rápidamente los gaps sean cubiertos. ¿Qué va a pasar con eso, no? Yo creo que eso es una respuesta que ni siquiera las propias empresas tienen al día de hoy y que finalmente es algo que se tendrá que estar construyendo pues en el futuro próximo. Sí que hay esfuerzos que se pudieran hacer, insisto, hay un montón de, hablando otra vez de foros internacionales, hay un montón de foros en donde estos temas de cómo las empresas pueden hacer más, mm, más transparentes, digeribles, digo, pueden utilizarse varios calificativos, sus reglas para los propios usuarios y las autoridades, creo que ahí eh, sí que hay un área de oportunidad y puede ser una manera un tanto, o debiera ser más bien colaborativa entre los propios usuarios, las empresas y las autoridades. Sí. A ver, nos quedan unos minutos más para cerrar esta discusión y voy a hacer algo poco ortodoxo, pero aprovechando que ustedes no se conocen y no se conocían quizás antes, a mí me gustaría que cada uno le hiciera una pregunta al otro desde la postura en donde está. No sé si pudiéramos hacer este ejercicio en donde le preguntase que es algo que tenga que ver, desde luego, con la regulación y cómo lo ven, ¿no? ¿Qué le preguntarías a Agustina, Julio, en este cierre de panel? Uf, qué difícil. Creo que una de las, quizá de la exposición y de lo que mencionabas, quizá me genera cierta curiosidad si tuvieras que identificar qué regulación, mirando México, la realidad mexicana, la legislación mexicana, qué regulación crees que habría que hacer en México para lograr una Internet más amplia, más abierta, más diversa, más... ¿Cuál sería? Gracias por la pregunta y no solamente va a ser difícil formularla, sino responderla, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de una nueva ley, me parece que sí hay, sí debiera de haber estas leyes, como les platicaba yo en un momento, positivas, que fomenten y, y perdón que había un poco, a lo mejor me salgo del tema de los derechos humanos, pero me parece que el tema que hemos constatado a últimas fechas aquí en México y seguramente en otras partes del mundo, en la región también, es cómo hay un rezago en el sector empresarial, en el segmento MIPYME, de adopción de Internet, ¿no? Me parece que ahí, y a pesar de que sí tenemos en México una ley que seguramente alguien me recordará aquí en el chat, pero hay una ley que se hizo en el sexenio, si mal no recuerdo, el presidente Salinas de Gortari, que es de fomento a las pymes, o no, el presidente Fox, no recuerdo. Pero bueno, me parece que no está a la altura de las circunstancias. Así de sencillo, pues, ¿no? Hay un montón de retos que enfrenta el empresariado mexicano de ese segmento, que en México es, dependiendo la cifra y el índice que se estudie, pero ronda entre el 85 y el 95% de las empresas mexicanas. Y creo que ahí tenemos un área de oportunidad enorme de cómo sí fomentar el uso y el aprovechamiento de Internet para ese segmento en lo particular. Y creo que eso sería realmente algo muy positivo en este contexto actual en donde quedó demostrado que Internet es una herramienta y que en la medida en que la sepamos utilizar mejor, la aprovecharemos mejor en beneficio evidentemente directo de las empresas de este segmento, pero en términos generales de una economía nacional más fuerte. Entonces, creo que por ahí, porque de verdad que a pesar de varios esfuerzos que hemos visto por ahí, nosotros mismos hemos hecho algunos, pero sí hay un rezago súper importante en esa parte.
Bueno, tú por ahí empezarías, ¿no? Es bastante claro. Pues en este momento tienes todo el derecho ahora para vengarte y formular tu pregunta a Agustina. Venga. Yo no sé qué tan jurídica sea mi pregunta, pero me parece, y coincido así, me quedó así inmediatamente este tema que mencionaba Agustina respecto a dos cuestiones. Uno, la pasión con la que a veces abordamos estos temas, ¿no? Y a veces una pasión tanto cuanto desbordada. Y luego el otro punto de que eh, el sector privado se ve como el enemigo común, ¿no? Y si combinamos estos dos temas, híjole, pues luego tenemos una combinación bastante explosiva y muchas veces nocivas para lo que se entienda por empresas, ¿no? O por sector privado. ¿Cómo crees tú que pudieran conciliarse o qué deberíamos de hacer desde el lado de las empresas, desde el sector privado organizado? ¿Qué deberíamos de hacer para ser más empáticos con la sociedad civil, más empáticos con los usuarios? Eh, ¿Cómo podríamos tender estos puentes que nos permitan lavarnos la cara en algunos casos y ser, eh, vamos, ser mucho más productivos en conjunto, construyendo una regulación más óptima para todos? Qué difícil la pregunta. ¿Qué deberían hacer para ser más empáticos con la sociedad civil y los usuarios? Yo creo que las empresas reaccionan frente a sus usuarios, siempre reaccionan frente a sus usuarios. Y de hecho se avanzó mucho porque las empresas reaccionan frente a sus usuarios. Tenemos informes de transparencia, tenemos mecanismos de apelación. Te estoy hablando de las de contenido, ¿no? No me quiero meter en las pymes, no quiero meterme en plataformas de comercio digital. Prefiero como mantenerme en las de contenido y en las que hoy por hoy me parece que son el eje están identificadas como el eje del mal, digamos. ¿No? Que son como estos macromonstruos, porque es cierto, son enormes, están concentradas, tienen algunas características como que no podemos perder de vista cuando estamos hablando de estas empresas. Yo creo que las empresas siempre tienden a ser reactivas frente a sus usuarios, precisamente porque responden a criterios económicos. Si el usuario no está contento, no usa la plataforma. Si no usa la plataforma deviene obsoleta. Y eso ya le pasó a varios. No es que no estoy inventando nada nuevo. Yo creo que distintos temas merecen quizá distinto tratamiento. Me parece que todavía hay mucho para construir en términos de diálogo entre sociedad civil y empresas. Me parece que todavía hay deficiencias muy grandes en los diálogos que existen. Hoy por hoy existen instancias de diálogo entre sociedad civil y empresas que en muchos casos tienen problemas como de fondo. Por un lado, participar en los procesos que se están abriendo, y hay muchas empresas que abren procesos de buena fe, ¿eh? No estoy hablando no estoy juzgando las intenciones. Participar en procesos que las empresas abren muchas veces requiere mucho tiempo que la sociedad civil en muchos casos no tiene. Cuando la tiene y logra participar en esas instancias, muchas veces lo que reportan muchas de las organizaciones de sociedad civil son desigualdades muy grandes en la participación, sobre todo en empresas multinacionales, en empresas que están basadas en otros lugares. Muchas veces la crítica es que la participación de sociedad civil de la periferia, porque querramos o no, somos periferia,
Quizá México menos, Argentina es súper periferia. Muchas veces el reclamo es que las voces no suenan todo lo fuerte que suenan otras voces, voces del norte global, voces de... De hecho, hoy a la mañana, si no me equivoco, hay en The Guardian una nota sobre el hecho de que se alertó en Honduras, si no me equivoco, una campaña de manipulación de mecanismos de Facebook en la campaña electoral del presidente, y la compañía tardó 1 año en activar sobre esas notificaciones y esas alertas que habían recibido. Yo creo que esas son frustraciones muy grandes que la sociedad civil de la periferia, sobre todo, siente con mucha fuerza. Creo que también hay otros aspectos. Esto sobre multinacionales, de nuevo, no sé en cuánto te sirven, pero sí creo que sirven para pensar en lo local también. Muchas veces hay poca retroalimentación sobre qué pasa con esos insumos que la sociedad civil le da a las empresas en sus procesos. Y nos pasa como academia también. Muchas veces me consultan sobre determinados temas. Le dedico 1 hora y media o 2 horas de mi tiempo a una conversación con una empresa o con un grupo de empresas sobre un tema determinado, para el cual me preparé, busqué, investigué, hice todo lo que tenía que hacer, mandé material, todo, y no tengo idea de qué pasa con eso. Terminó la charla, se cortó el Zoom y nunca supe para qué sirvió. No sé si le dieron alguna relevancia, si no, si se lo trasladaron a alguien, si no, si algo les sirvió, si tienen... Como hay poco ida y vuelta. Creo que eso hace... creo que trabajando en esos puntos se pueden lograr muchas cosas, tanto en empresas nacionales como en empresas multinacionales. Creo que cerramos de la mejor manera, estando a las 5 justamente en las horas en México y Buenos Aires, las 7 ya. Gracias de verdad a los dos. Muy interesante. La última parte nos deja con un cierre y con unas conclusiones, que hay una agenda ahí de trabajo y de discusión entre los actores. No es gratuita, no se va a dar sola y la tenemos que gestionar. Así que, de verdad, muchas gracias a los dos por esta charla. Gracias a IntelliJuris por generarnos este espacio y gracias a las 150 personas que estuvieron conectadas esta tarde en esta charla. Muy buenas tardes y les agradecemos su presencia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igual, hasta pronto. Estén muy bien. Chao.